de la palabra de Dios de la Iglesia de Cristo, Sion Ministerios Asociados. Seguimos con el feedback, brother. Mira, a ver, ahí sí. Gloria a Dios. Entonces les decía que mi amado pastor, lo saludamos donde quiera que se encuentre, mi amado pastor Huáscar González. Pastor, te amo mucho. Y a mi pastora también, a mis hermanos de la Iglesia de Cristo Sion. Yo amo a cada uno de ustedes, mis hermanos, a todos, a todos. El hecho de que yo no mencione su nombre por aquí no significa que no lo tenga presente y que no los mencione, que no los ame, porque son muchos, 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 muchos que amo. Siempre están ahí en sintonía. En Gracias. el amor de Cristo, en el amor suyo. Varón, en el mío. Porque eso de que te amo en el amor de... Miren, ustedes me van a perdonar, pero de que, mi hermano, te amo en el amor de Cristo. Ese es el cliché más hipócrita que hay en el mundo. Si estoy equivocado, me perdonan. De que te amo en el amor de Cristo. Porque, y si tú te descarrías, me vas a odiar. Pues con el de Cristo. Entonces, hermano, yo te amo. Porque dice la Biblia, ámense los unos a los otros. Como, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, ame a su esposa. Dice, los 10 mandamientos, Cristo dice, yo los resumo en 2. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza. No dice con la fuerza de Cristo amarás a Dios, ¿verdad que no? Dice con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu corazón. Ahora, y a tu prójimo, perdóname, ámalo como a ti mismo, dice. A tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Entonces, si yo me amo a mí con el amor de Cristo y si me descarrío, yo me voy a dar un tiro yo mismo. Digo, no sé. Yo estoy quizá un poco errado en el tema, pero bueno. Así es que ya lo saben. En mi amor, Antonio, en mi amor es que yo lo amo. Antonio, hoy yo estoy feliz porque hoy tenemos una persona, un hermano, que es una de las columnas que ora mucho por este ministerio. Es nuestro hermano Ramón Morla Inirio. Él pertenece a la Iglesia de la Profecía del 10 de Cumayasa. Bájame un chinete, hazme el favor, un poquito. De la Iglesia de la Profecía del 10 de Cumayasa, y él está con nosotros, mi hermano Ramón, bienvenido. Amén. Dios le bendiga, hable ahí. Amén, amén. Estoy aquí con los creyentes, aquí con estos muchachos. Gloria a Dios. Estoy escuchando su palabra. Es lo que no quiero que ellos peleen, porque alguna vez se ponen a discutir. No, el que discute es Miguel Peña, él no está aquí. No, no, Miguel, Miguel Peña, el que discute, él no está aquí. Eso está bueno. Sí. Un saludo y la bendición para el 10 de Cumayazo, para mi esposa Monza Cedeño y mi hijo Ramoncito, su esposa, y la niña, y mi pastora Miosoti González. Ay, sí. Y su esposo también, y sus hijos también, su papá, su mamá, y los Inirio, los Morla, y Alfredo, Santos, Lucilo, Ramona, Marta, Silvina, Gracia, y todos sus hijos, Cocola, y Marcela, Mindo, y todo allí en el 10 de Cumayazo. Un saludo para ellos y la bendición, que Dios me lo acompaña a todito y los creyentes que estoy aquí con ellos. Gloria a Dios. Para Radio Bendición y todo. Y Amén. para el mundo también. Gloria a Dios. Usted me dice que usted aceptó a Jesús aquí en Radio Bendición. A las 5 de la mañana yo estaba aquí. A las 5 de la Vine mañana. a traer el hijo mío a Sichuén, que iba para la academia de allá de Santo Domingo. Ajá. Entonces yo dije, voy para Radio Bendición en un diciembre, un 25 de diciembre. Gloria a Dios. Es una fecha que el mundo conmemora el nacimiento de Cristo, que sabemos que no fue ahí, pero usted nació un 25 de diciembre aquí en Radio Bendición. Y es la importancia de medios como estos. Por eso no es nuestro sistema, pero sí invitamos a la gente a que siga apoyando el maratón de esta estación, aportando para que esta obra siga caminando, porque usted es un testimonio que vino a decirnos que aceptó a Jesús aquí en la estación. Pero hay mucha gente que lo ha hecho, está en muchas iglesias dentro y fuera de la romana que aceptaron a Jesús a través de la radio. Por eso es importante apoyar la radio. Y nosotros, hermano Ramón, de verdad que es un placer para mí conocerle. Usted bajó a conocer a Douglas pensando que Douglas era la gran cosa. Yo soy un siervo inútil del Señor. Y agradezco a Dios de que usted sea de las personas que están orando por la estación Bendición FM y también que está orando por Eliezer Douglas, por Antonio, por los hermanos de creyentes, por nuestro pastor Huáscar, que es ciertamente la cobertura después de Dios sobre nosotros en este programa, porque este programa es de la Iglesia de Cristo Sion. Mucha gente cree que el programa es de Douglas y de Antonio, pero es de la Iglesia de Cristo Sion. Y muchas gracias. La pastora Miosoti González, familia de mi pastor es Huáscar González. A ver, tienen un parentesco por ahí. Entonces, mi hermano Ramón Morla Inirio, gracias de verdad de corazón por estar con nosotros, y saludamos a todos los hermanos
de la Iglesia de la Profecía del 10 de Cumayasa. Aquí hay un representante de ellos fuerte, un siervo del Dios vivo. Gloria a Dios. Yo me alegro estar con ustedes aquí, me alegro verlo conocido a ustedes y su programa de ustedes que sea para adelante, que vaya. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Ramón. La gloria siempre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Antonio Vargas, buenos días, Antonio. Antonio está aquí, señores, está aquí. Dios te bendiga, Dula. Dios bendiga Amén. a todos los amigos y hermanos que nos escuchan esta maravillosa mañana. Dula, siguiendo con lo del amor de Jesús, Ahí con lo del va. amor propio. ¿Usted ve que él es el que amor de pelea? Jesús. Sí, no, yo lo Dula, hay personas que para tú amarlos tienes que mirarlo como miraría Jesús, ¿oíste? Porque te la ponen difícil. Esa parte se entiende. Eh, Pero si tú lo amas con el amor de Cristo y un día usted, como dicen, se sale de su casilla, aparta. usted le va a dar un canquiñazo. A ver, Douglas, la mamá de Lenny, la bendecimos en esta mañana, te manda bendiciones y saludos, Amén. tú sabes quién es. Amén. La señora está todos los sábados, igual que nuestro hermano Ramón que está aquí hoy escuchando el programa y ora por el programa. Amén. Bendecimos su vida ahí donde esté en este lugar, también bendecimos la vida de nuestra hermana Paulina allá en Venerito. Bendecimos la vida de todos los hermanos y amigos que nos escuchan cada sábado, que están pendientes ahí a las 7 de la mañana para escuchar palabra de Dios, que es lo que venimos a predicar aquí en esta cabina por la gracia y por su misericordia, el Evangelio de Cristo. Nos pueden escuchar a través de Medición FM 95.1, nos pueden ver a través de nuestra página Creyente Radio en Facebook Live en tiempo real o más tarde de manera diferida y fuera de la República Dominicana, es decir, internacionalmente a través de la web. Este es un día que Dios ha elegido para traer una palabra fresca, una palabra de ministración a través de los labios que el Espíritu Santo ha escogido. Y esperemos que usted la reciba de parte de Dios, que usted preste sus oídos a escuchar, pero más que todo su corazón, para que esa es la tierra fértil donde va a sembrar la semilla, que va a dar fruto a 100 por 1 en el tiempo de Dios. Así y como es. dice esa alabanza que estaba sonando, Dios es absoluto, ese es único y es nuestro Salvador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, que Dios sea el centro de cada hogar, de cada matrimonio. Y recuerda, tú amigo que no conoces de Cristo, hoy es el mejor día para entregar tu vida a Cristo. Y a ti hermano que estás en los caminos, cada día afírmate más, porque la venida del Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Dios te Así bendiga es. en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para hoy tenemos el tema La profundidad de Dios, un tema que el Señor envió a nuestra casa a través de nuestro pastor y queremos compartirlo porque hemos sentido que este tema es importante para la iglesia de Cristo y así como los amigos escuchan esto van a querer investigar acerca de la profundidad de Dios. Y leíamos la cita base que está en Romanos 11, 33 al 36, donde dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta fuerte. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él, para él son todas las cosas y a él sea la gloria. Amén. La profundidad de Dios. Cuando hablamos de la profundidad, ¿qué es la profundidad? En el diccionario secular aparece la palabra, la profundidad, uno de los significados es la distancia entre el fondo de algo y el punto tomado como referencia. Es decir, la parte más alta viene siendo la entrada o el borde de aquel lugar profundo. Por ejemplo, un pozo de 3 metros de profundidad. El punto de referencia es la boca o el lugar donde inicia ese pozo y su profundidad es donde termina allá debajo en el fondo. También puede conocerse como el lugar profundo. Por ejemplo, las profundidades oceánicas, la profundidad de la mar, también se conoce esto como algo profundo. Entonces, cuando vemos la definición del diccionario Larousse, dice que la profundidad, del latín profunditas, es la cualidad de profundo, algo que resulta más hondo que lo regular, que se encuentra extendido o a lo largo o que penetra mucho, algo que entra, algo que pasa, que va por debajo de la superficie establecida como punto de referencia.
También la profundidad hace referencia a la parte honda de algo, como ser, por ejemplo, de una piscina, una fosa, etc. Para entender la profundidad de algo o de alguien, en este caso para entender la profundidad de Dios, es necesario un conocimiento muy cercano, es decir, una transformación para poder transmitir la magnitud que significa la profundidad de Dios. Es decir, yo puedo tener referencia de Antonio. Yo conozco de Antonio lo que Antonio me ha dicho. Yo conozco de Antonio, que nos conocemos de muchachos, muchas cosas, pero su interioridad, su profundidad, lo que él piensa dentro, eso lo conoce una gran parte de su esposa, pero quien conoce todo lo que está dentro de él es Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, ¿cómo conocemos la profundidad de su ser, de su existencia? Y esa alabanza muy atinada que Antonio coloca al inicio de absoluto, habla de un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, quien le enseñó. Él dice que él es el profesor de la ciencia. Dios es quien ha tenido de su plena potestad el poder de hacer o quitar y de formar y de deformar, de hacer y destruir todo, porque Dios es amplio, es tan infinito y poderoso que nuestra mente no llega a entenderlo. Entonces, para nosotros poder entender la profundidad de Dios, es necesario que tengamos un acercamiento, que tengamos una experiencia sobrenatural, porque Dios es espíritu y nosotros caminando en la carne es imposible que conozcamos la profundidad de Dios. Hay un ejemplo bíblico entre tantos que tenemos. Por ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre, un general del ejército romano, un hombre con la doble nacionalidad, era romano, también era judío, era un hombre que conocía de las leyes, conocía vastamente la ley, las tablas de la ley, la Torá. Era un hombre con mucho conocimiento, dice que fue formado a los pies de Gamaliel, y este hombre era un defensor de la sinagoga, que se conocía en aquel entonces como el lugar de los escribas y los fariseos. Entonces Saulo de Tarso quería acabar con los cristianos, con los que predicaban a Cristo, porque entendían que era un grupo de herejes, entendían que eran personas que estaban desobedeciendo las leyes que Dios había establecido, sin entender que realmente el mismo Dios que había establecido las leyes, ese Dios profundo, inmenso, eterno, incomparable, insuperable, insondable, ese Dios fue quien envió a Cristo para abrir un nuevo camino, para el camino que fue cerrado en el huerto cuando el hombre y la mujer desobedecieron. Ese camino se abrió una vez más para la humanidad, pero sin embargo el pueblo judío no entendió la profundidad de la oferta que Dios le estaba haciendo a la humanidad. Entonces, Saulo de Tarso, para poder ser transformado en el apóstol Pablo, fue necesario tener un encuentro con el mismo Dios, con el mismo Cristo, segunda persona de la Trinidad, para él poder entender lo que iba a haber en años posteriores de su vida y de su ministerio. Cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco para apresar allí a los de aquel camino, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 en adelante, dice que Cristo le aparece, una luz le rodea, le tumba de su cabalgadura y se le aparece en una luz tan resplandeciente que el sol se opacó con esa luz. Y dice la palabra que Saulo pregunta quién es el Señor, qué quiere que haga, etcétera. Entonces, ahí Saulo conoce al dueño del oro, de la plata, al alfa y el omega, al principio y el fin, al que dice que antes que todos fueran yo soy. Allí tiene un encuentro sobrenatural. Y entonces en la obediencia que caminó de ahí en adelante, le fue revelada tantas cosas que nosotros, ojalá yo tener ese privilegio que tuvo el apóstol Pablo. Dice, hablando en tercera persona, no solo quebrantaron su orgullo, que lo hicieron un hombre tan manso y humilde, que se atrevió a decir en tercera persona, yo conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu lo sabe Dios, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables que oído
que ojo humano no ha visto y que oído humano no ha escuchado. Es decir, Pablo tuvo un acercamiento a la profundidad de lo que significa Dios, pero fue necesario un choque de frente con ese Cristo de la gloria. Tuvo un encuentro personal, sobrenatural. Lo voy a repetir, un encuentro sobrenatural. Para usted conocer la profundidad de Dios es necesario caminar en el Espíritu. El ejercicio espiritual es la única llave que le permite a usted tener experiencias con Dios para conocer la profundidad de lo que significa la profundidad de Dios en cuanto a lo espiritual. Una persona, ¿va a decir algo? Sí, que como el domingo cuando predicaba nuestro hermano Aneudis, que para tú entrar a esa dimensión espiritual, una de las cosas principales es orar. Así si es. tú no oras, no vas a Esa entrar. es la primera llave, la oración. Muchas personas no, que yo no escucho la voz de Dios, que yo no tengo esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué tiempo tú estás orando? ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a Dios? Es como decimos con respecto del diezmo en todo, hasta en las horas que tú le dedicas a Dios a la semana. Entonces, para tener esa profundidad que dice Douglas, hay que estar en comunión con Dios, hay que meterse en la intimidad, en tu habitación, a orar sin cesar. Así es. Para llegar a esa profundidad. Amén. Entonces, solo en lo sobrenatural. Entonces, el primer paso es la oración. El ejercicio de la oración. Entre más horas duramos orando, entre más horas buscamos su presencia, empezamos a, como dicen, a entrar. Entonces, de acuerdo al ejercicio espiritual, el ayuno, la oración, cuando usted somete su cuerpo a cortarle, como decimos en buen dominicano, el agua y la luz, para usted poder tener experiencias sobrenaturales, es necesario que se quebrante el ego que hay en su esfuerzo de decir, yo puedo, yo hago, yo quiero. Todo eso tiene que ser anulado. Entonces Pablo pudo decir en tercera persona, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu lo sabe Dios. Entonces Pablo habla de un lugar donde pocos en la Biblia han podido entrar. Ese es un privilegio que pocos seres humanos lo han tenido. Cuando también vemos el caso del rey David, que tenía un conocimiento pleno de Dios, pero porque por una relación íntima con él, Dios es quien le da a David la oportunidad de conocerle. Fíjense que cuando David es llevado frente a Saúl para que pelee con el rey, con el gigante Goliat, le colocan todas estas armaduras y Saúl le dice, mijo, pero es que tú eres muy niño, y un muchachito tan lindo, le dio como pena. Y dice, mire mi rey, yo agarraba a los osos y le rompía la boca, yo agarraba a los leones y los mataba. Entonces, se veía simplemente un niño rubio, bonito. Se veía. Pero en el interior de David ya había un general de guerra, pero también había un sacerdote, porque Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Llama las que no son como si fuesen, como decíamos la semana pasada. Entonces, Dios veía en David lo que iba a ser David, de hecho, lo que ya era David, pero la gente veía este niño rubio bonito, que ve así, este señor lo va a matar. El mismo Goliat dice, pero ¿a qué me mandan un muchacho con piedra? Como que yo soy un perro. Entonces, bueno, en realidad era un perro. Entonces, este David, antes de aparecer en escena, mientras cuidaba las ovejas, tenía dos herramientas. Tenía el saco pastoril y tenía un arpa que tocaba y entonaba salmos a su Dios. Él vivía en aquel lugar, en esas llanuras, cuidando las ovejas de su padre, entonaba cánticos, dice que vivía en constante conexión con Dios, como dice en uno de sus salmos, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, porque Jehová lo había recogido ahí en la llanura donde él cuidaba las ovejas. Fíjense que cuando Samuel va a buscar al elegido, tienen que llamarlo de por allá donde estaba en el campo, y cuando este niño llega, el más pequeño, el más flaquito de la familia, el mismo Samuel dice, bueno, señor, yo vi todos estos militares fuertes, yo pensé que era uno de ellos. Entonces, por la conexión que tenemos nosotros con Dios, por el encuentro sobrenatural, entonces vamos a tener el conocimiento de las profundidades de Dios. David, cuando escribe en el Salmo 139, del 7 en adelante, del 7 al 12, fíjese cómo escribe este hombre. Un hombre que, como decimos en buen dominicano, lo tenía todo. Un hombre que conquistó batallas, un hombre que venció
siendo apenas un adolescente, vence al paladín Goliat, un gigante experimentado en guerra y con el poder sobrenatural de Dios, porque ya en él habitaba el poder de Dios. Este hombre escribe en el Salmo 139, del 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Yo siempre me ha gustado ilustrar el Espíritu de Dios como lo que conocemos como el aire, como el espacio, el medio ambiente. ¿Qué hay entre mí y el hermano Ramón? Ese espacio en blanco, que no hay supuestamente nada, eso es Dios. Todo el espacio libre que rodea el globo terráqueo y el universo, todo eso es Dios, todo eso es su presencia. Y él pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es imposible huir de la presencia de Dios. David conocía esto porque tenía la revelación de la profundidad que significa el ser de Dios. Y sigue preguntando: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás también. Dios es alfa y omega, principio y fin. No hay nada que se escape a su presencia. Y dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me van a esconder de ti. Si él dice: me voy a meter en lo oscuro para que no me veas, dice: aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Eso es una revelación que para usted poder escribir estas letras, como dice mi amado pastor Huáscar González, estas letras no vienen del corazón de un hombre. Estas letras vienen inspiradas del mismo corazón de Dios. Para usted tener el poder, el conocimiento, la guianza, la sabiduría de escribir algo así, usted tiene que habitar en la misma presencia de Dios. Y por eso David, un hombre experimentado en guerra y como Cristo, su antecesor, experimentado en quebranto, porque David fue muy quebrantado, dice: y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. A Dios no se le escapa nada, bendito sea el nombre del Señor. También David escribe en el Salmo 8, del 4 al 5, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Si en el vasto universo nosotros venimos siendo ni una gota, venimos siendo una molécula. Amén. Usted analiza el tamaño, si nuestra galaxia, si nuestro sistema solar, nuestra galaxia, supuestamente es una en millones, ínfima. El hombre viene siendo menos que una molécula. Por eso él pregunta: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, a un ser inferior, insignificante como el hombre. O sea, ¿qué somos nosotros para que tú te... Ahí él está midiendo el nivel del tamaño y la profundidad de Dios con nosotros, que somos delante de él seres insignificantes, hablando en el nivel del tamaño, porque somos hechos a imagen. Ya hay gente que me está diciendo: ve acá, Dula, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando acerca del nivel del tamaño de Dios con el tamaño del hombre. Amén, así es, ¿no? Así es mismo, Douglas. En esto ya yo hablaba sobre eso, de quién somos nosotros, que Dios nos tome en cuenta, pero lo que pasa es que Dios nos ama y por eso Él nos ve, y por eso cuando profundizamos conocemos a Dios a ciencia plena, o sea, conocemos a Dios en la profundidad. Tú sabes que hay muchas personas que se vienen a los caminos del Señor y son muy estudiados, como yo he escuchado un mensaje, tienen mucho conocimiento, pero no tienen el entendimiento. Entonces ellos quieren buscarle la lógica a las cosas de Dios. Las cosas de Dios no tienen lógica. Por eso cuando tú le dices a una persona que si tú te pasas la vida entera sirviendo al Señor, pero a la última hora te aparta de los caminos, lamentablemente no te vas a salvar. Pero una persona que se ha pasado su vida entera haciendo las cosas mal hechas, haciendo lo que no le agrada a Dios, pero a la hora de su muerte se arrepiente de todo corazón, va a alcanzar la salvación eterna. Dicen: eso es ilógico. Eso es Dios. Dios no tiene lógica porque Dios es profundo y no lo vas a entender. Está la revelación, está el conocimiento que lo da Dios también, pero está la revelación que la da su Santo Espíritu. Entonces, otro ejemplo de esto aparece en el libro de Génesis. Cuando usted analiza cómo Moisés pudo escribir aquellos libros llamados el Pentateuco, cómo Moisés puede escribir esto, donde dice, mire cómo dice el libro de Génesis, capítulo 1,
Vamos a leer solo versos 1 y 2 por cuestiones de tiempo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí le está dando una revelación a los que enviaron este satélite para ver de dónde venimos. Dios le escribe a través de Moisés en Génesis y le dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay que buscar ningún otro lugar. En el principio Dios hizo todo. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando usted oye la palabra abismo, es algo que se va tan lejos que usted no encuentra fondo. Ahí Moisés escribe por revelación e inspiración del Espíritu Santo de Dios. Está escribiendo, dice, sobre la faz del abismo. Un abismo es algo que usted no sabe dónde se termina. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios se movía en todo lo que existía, en todo, es decir, todo el universo, todo el aire, todo el ambiente. Como decía hace un momentito, eso es Dios. Entonces Moisés escribe esta revelación. ¿Por qué? Porque Moisés, dice la Biblia, que fue llamado el hombre más manso de la tierra. Un hombre que denucó a un egipcio con sus manos. Un hombre que mató a un hombre con la fuerza que tenía porque tenía un entrenamiento. Y como tú decías, Moisés era un príncipe de Egipto con conocimiento en varias lenguas, en artes marciales, en todo. Y en ropa, y en vestuario, y en dinero y todo. Sin embargo, Dios lo saca de ahí y lo manda para el desierto. Lo manda para el desierto a caminar entre el sol y entre serpientes y escorpiones, lo manda a pulirse, lo manda a vaciarlo de todo conocimiento humano. ¿Para qué? Para entonces depositar el conocimiento de la profundidad de Dios. Esto hace una alusión de lo que nosotros empezamos. Mire, cuando uno se convierte el primer día de evangélico, el primer año de evangélico es fuerte. Y si hay gente que me está escuchando, que se convirtió ayer, se convirtió esta semana, que tiene un mes y está pensando devolverse, míreme. El primer año de convertido de una gente, eso es terrible. Eso es terrible. En mi primer año en el evangelio, yo no tenía trabajo. Y yo tenía unos zapaticos, cuando me los quitaba tenía que amarrar. Y yo decía, pero si yo me aparto del Señor es peor, porque voy a volver lodo. Déjame quedar aquí. Sí, pero hay gente que dice, concho, pero que cuando antes de ellos tenía buenos zapatos y tenía prenda y tenía de todo. Yo veo gente deleitándose. Diciendo, no, porque yo tenía 3 mujeres, yo tenía tanto dinero, yo tenía tanta prenda, se deleitan. Sin embargo, este proceso es necesario. Y les decía, a Moisés lo envían del palacio real, de la potencia más grande del mundo, lo mandan a caminar en el desierto, a desintoxicarse de todo conocimiento humano, para entonces Dios poder depositar en él todo el conocimiento que iba a tener para poder escribir este libro de Génesis y los otros libros consecuentes. Entonces, Dios toma el ser humano, como decimos, crudo, toma todas esas personas que están, por ejemplo, gente que tuve que entienden que sí saben y no saben. Cuando yo empecé en el evangelio, ya como al año, o ya como 1 año y pico, 2 años, yo decía, no, yo sé predicar, yo sé cosas. Todavía yo no sé predicar. Todavía no lo sé. Todavía yo soy de los que estoy en mi iglesia con un lápiz y un cuaderno, aprendiendo de mi pastor, aprendiendo de Dios. Porque es que el conocimiento lo da Dios, pero aquel que tiene hambre y lo busca. Amén. Eso lo... Pero el pastor, cuando hay un invitado predicando, el pastor toma nota. Él toma y el notas. pastor que predica todos los domingos. Entonces, a esa gente es que Dios le deposita el conocimiento. Moisés escribe Génesis por una revelación que él recibió por la intimidad que tenía con Dios. Más adelante vamos a ver cómo Moisés tenía una relación tan íntima con Dios y cómo Dios puede revelarle sus profundidades a un hombre, un simple mortal como Moisés, es por la intimidad que había. Dios quiere tener intimidad con su pueblo, pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que la gente no quiere compromiso. Cuando hablan de un matutino, de un culto de oración, no va toda la iglesia. No va toda la iglesia. Cuando dicen, mire, que hay en la casa del hermano fulano que se murió el hermano, el papá o la mamá, no va a la iglesia, no van. Yo sé que hay gente que trabaja, que son empleados, nosotros lo sabemos. Pero de 6 de la mañana a 10 de la noche, no puede ser que usted trabaje de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y la noche entera. Y la noche entera. Entonces, es necesario que la iglesia entienda que Dios tiene compromiso y Dios se revela a aquellos que sacrifican su ser para poder hacer algo
para el ministerio, para que Dios lo utilice, despojarse de tanta humanidad. Yo vivía con un juidero de vida atrás de las cosas materiales, y esto yo choqué muchas veces con Dios por eso. Sin embargo, he aprendido que Dios se revela a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, porque es que Dios, como dice, Dios es soberano. Pero ahora, ¿qué es lo que busca Dios? Dice en el libro de Ezequiel, dice, busqué entre los hombres quien estuviera en la brecha y no halló. Eso lo escribió Ezequiel hace muchos años. O sea, Dios está buscando. Entonces, Dios quiere tener intimidad con su pueblo, pero a la hora de levantarnos de madrugada no podemos. A la hora de orar al mediodía no podemos. A la hora del ayuno no podemos. Hay gente que no puede ayunar por proceso médico. Hay gente que tiene que, usted toma medicamentos, ¿verdad? Antonio toma medicamentos. Hay gente que no puede. Hay gente que tienen situaciones médicas, eso se entiende. Ahora, usted no puede ayunar, pero puede orar. Puede velar, puede hacer silicio. Aunque usted por asuntos médicos que esté tomando medicamentos no puede hacer ayuno, pero usted ayune, ore, vaya a los cultos de oración, visite al hermano que se le murió un familiar, etcétera. Son muchos ejercicios, gloria a Dios. No estamos aquí señalando, sino estamos aportando lo que Dios ha dado para nosotros. Entonces, Dios quiere tener intimidad, Dios quiere depositar todo ese poder. Cristo dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esa palabra que Cristo dijo, eso se cumplió en los apóstoles. Pero si todo el pueblo de Dios, o sea, todo el que dice que es evangélico, me incluyo yo, si tuviéramos, como dice Cristo, la potestad de hollar serpientes y escorpiones, mano, mire, no tuviéramos nosotros ni que ir a los hospitales, no tuviéramos que ir. Pero Jesucristo era Dios en forma de hombre, era una persona santa. Y oraba muchísimo. Y oraba muchísimo. Y buscaba Y intimidad. dio ejemplo, porque la gente quiere buscar teología, quiere buscar profundidades eclesiásticas, teológicas y escatológicas. Sin embargo, lo que Cristo predicó fue sencillo. Simple y sencillo. Fue tan sencillo que hoy es una de las llaves más poderosas que dio Cristo. Cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro, antes de llamarlo, ¿qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. ¿Y qué dice David? Entrad por su puerta con acción de ¿qué? De gracia. Entonces, el agradecer antes de pedir, eso es, ¿sabe lo que llama eso? Confirmación de lo que voy a pedir. Claro. Y usted ve la gente que mira, porque en el hebreo dice chacunta cacotún. Sin embargo, Cristo llega a la tumba de un muerto de 4 días. La hermana le dijo, eso hiede, varón. Y Cristo llega a la tumba de Lázaro. Y dice que llegó, se conmovió, lloró. ¿Verdad? La parte humana se conmueve, llora. Okay, pero aquí quedó. Entonces, ¿qué hace? Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Ese hombre estaba vivo hace rato. Así mismo. Estaba vivo ya. Entonces Cristo dice, Padre, te doy gracias. Entonces Cristo dice, lo hago para que ellos sepan que no es que yo soy Cristo el duro, es que tú eres mi Padre. Entonces, por eso Cristo dice, lo que pidan al Padre en mi nombre. Eso es una enseñanza tan profunda. Lo que pidan al Padre en mi nombre. Cristo lo enseñó ahí en la tumba de Lázaro. Primero dio gracias y después dijo, Padre, gracias. Es decir, no fui yo que lo resucité, fuiste tú. Gracias porque tú siempre me escuchas. Es una enseñanza poderosísima, no hay que buscar escatología, ni teología. Ahí apareció todo. Ahí está una enseñanza durísima. En ese pequeño verso bíblico, bendito sea el Señor. Entonces, los beneficios de nosotros tener intimidad con Dios y de conocer su profundidad. Los beneficios. El primer beneficio es que nos son revelados los misterios de Dios. Cuando usted se va al libro de Mateo, capítulo 11, 25, dice Cristo, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, hablando de Cristo. Dice Cristo al Padre, que era el mismo Dios, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los que saben mucha teología, y se las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los que reciben el evangelio sin cuestionar. Amén. Los que dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios y punto. Sin buscarle la quinta pata al gato. Como me salió uno, de que Camachía no es Camachía, al que ustedes llaman Machía no es Machía, que el Camachía no es Camachía. Digo, mire, váyase con Mamachía, vaya para San Carlos. Pero me quería enredar la cabeza y que no, que Camachía no es Camachía, de que él sí habla hebreo. Digo, mire, yo hablo español y la Biblia Reina Valera 1960 está en español, varón. Esa Biblia, yo entiendo lo que dice ahí, que Cristo nació de María, virgen escogida, y que el Espíritu Santo posó sobre ella, que Cristo nació
vivió su ministerio, murió, resucitó y está allá arriba en el cielo intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo es que nos convence a nosotros, no somos nosotros. Por eso tenemos un Pablo ahí, que mientras pensaban que el evangelio era exclusivo, Así es. esto es para todo el mundo. Entonces Dios reparte el evangelio que los judíos no quisieron por ser tan sabios que conocían la letra, porque que se quieren y hondo. Los judíos con su Torah y con su cosa y con su camachilla y con su cosa en hebreo, que dicen que ellos sí son santos y son salvos. A mí me dijo un amigo que quiero mucho, me dijo, no, pues ustedes los cristianos no son la novia de Cristo, ustedes no son los que van a ser levantados, porque él sí es hebreo. Yo le digo, no hay ningún problema, nosotros no somos. Yo sé que yo leo una Biblia que me está diciendo que el que sacrifica su cuerpo juntamente con Cristo, el que muere juntamente con Cristo, como dice Pablo, reinará juntamente con Cristo. Es lo que dice la Biblia. Yo eso lo creo, no tengo que ver de si usted es hebreo, si usted es judío, yo no tengo que ver con eso. Pero está diciendo Pablo, como dice Antonio, un judío y romano, gentil y judío. Está diciendo que Dios lo utilizó para hacer el enlace. Dice que se buscó otro pueblo para darle celo a quien, a los que saben mucho. Aleluya. Entonces, dice Cristo, te alabo Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, a los que reciben el evangelio sin cuestionar. Usted nunca ha preguntado y que, ven acá, pastora, y por qué si Dios es Dios, la gente se muere. Usted no ha preguntado eso. No. Eso son potestad de Dios. Se muere el que Dios quiere, vive el que Dios quiere, resucita el que Dios quiere. ¿Y por qué Dios no resucita gente ahora? Porque no quiere. Porque si Antonio resucita un muerto, van a agarrar a Antonio y lo van a cargar y se lo van a llevar para una cosa y le van a hacer una catedral, una cosa. Eso va a pasar. Fíjate si es así, si tengo o no tengo razón. Que Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés. Tuvo que esconderlo para que Israel no lo idolatre. Tuvo que esconderlo. Porque ellos vinieron cargando con los huesos de José desde Egipto. Si Moisés se muere, ellos iban a arrastrar con Moisés también. Y lo iban a poner en un panteón. Porque él sabe lo que es. Por eso Pedro le dice a Jesús, maestro, bueno, es bueno que estemos aquí en el monte de la transfiguración. Ya querían hacer tres casetas ahí. ¿Para qué? Si el que se transfiguró se va para el cielo. Y es en espíritu que usted lo va a buscar, varón. Entonces dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, te voy a revelar mi profundidad, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay cosas que solo son reveladas en la profundidad de Dios. Cuando usted se va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso del 15 al 19, cuando usted lee esta historia poderosa, hablando de Eliseo y de su criado Giesi, cuando estuvieron allí en aquel lugar donde vieron que venían estos ejércitos, dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, Giesi, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, rodeada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dice, oh Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Giesi tenía miedo porque no entendía lo que se movía en el mundo espiritual, que es lo que venimos diciendo hace un rato. ¿Qué se mueve en el entorno espiritual? ¿Qué es lo que se mueve? Y entonces dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de ¿quién? De Eliseo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque Eliseo era un profeta de Dios que tenía intimidad y conocimiento de quién era Dios. Ese Eliseo le pide a Elías, le pide, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Entonces, hablábamos ahorita de buscar, de interceder, de orar. Elías le dice, tú una cosa has pedido, pero si estuvieras conmigo en el momento de que yo sea quitado, te será hecho. Empezó ahí. Y el mismo Elías le decía, varón, espéreme aquí que voy a comerme algo. Varón, mire, vive Jehová, vive mi alma, que no lo voy a soltar, varón. Eliseo peleó eso. Por eso aquí se cumple. Entonces, Eliseo ejecuta esto porque tenía conocimiento de Dios y tenía la profundidad de Dios, tenía intimidad con Dios. Primero le son revelados los misterios de Dios. Segundo privilegio, segundo beneficio, tiene el poder y el privilegio de interceder por él y por los demás. Tiene el privilegio de ser amigo
íntimo de Dios. Cuando usted se va al libro de Génesis, el capítulo 18, 16 en adelante, habla de Dios envía a su ángel para destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice, ven acá, le voy yo a ocultar lo que voy a hacer a mi amigo Abraham. Hay una intimidad ahí. Dice Cristo, ya no los llamaré discípulos, sino los llamaré ¿qué? Amigos. Y dice la Biblia que Dios empieza y le dice a Abraham, mira varón, voy a devastar Sodoma y Gomorra, tu sobrino está ahí, vete, dile que salga de ahí, que lo voy a destruir, etcétera. Y entonces empieza el negocio. Pero ven acá, Señor, si está el justo con el pecador, va a morir el justo también. Dice, bueno, si hay 50, tú lo destruyes. Si hay 50, no destruyes Sodoma y Gomorra. El caso es que negoció, que no apareció ni siquiera 10 justos. Estaba, como dice mi pastor, 1,5 justo, que era Lot. Y entre las 2 hijas hacían medio justo, porque la mujer ni siquiera aparece en ese conteo. Por eso se que volvió una estatua de sal. Entonces, segundo beneficio, tiene el poder y el privilegio de ser un intercesor. Bendito sea el Señor. Tercer requisito o tercer privilegio, Dios le muestra su propósito y su dirección. Cuando nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 33, verso del 1 en adelante, donde Dios le dice a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, es decir, quitará a todos tus enemigos. Cuando usted se va al verso 12, Moisés, por la intimidad que tenía con Dios, le dice Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo, es tu ángel. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira a esta gente que es pueblo tuyo. Y él dice, mi presencia irá contigo, te voy a dar descanso. Y Moisés responde, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, varón. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová le dice a Moisés le dice a Dios, yo está bien, tú vas conmigo, pero yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu cara, le dice Moisés. Fíjese qué relación que Moisés le dice a Dios, si tú no vas, no voy. Dice, está bien, va, dale que voy a ir contigo. Está bien, tú vas conmigo, pero quiero que conozcan que tú andas conmigo, porque quiero ver tu cara. Y fíjese cómo dice el 17. Jehová le dice a Moisés, también haré esto que me has pedido, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero dice el Señor, dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña que es Cristo. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, en la herida de Cristo, en su costado te voy a meter, para que no te muera cuando vea mi gloria. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no puedes ver mi rostro. ¿Por qué? Porque morirás. Pero igual tenía una intimidad poderosa con Dios. Y dice, el tercer privilegio de Dios es ese, que Dios le muestra su propósito, su guianza, su gloria, y le muestra, bendito sea el Señor. El Señor está buscando personas íntimas para mostrarle su gloria. Bendito sea el Señor, se me fue el tiempo, para mostrar su gloria. Dame fondo, Antonio, que nos vamos. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por revelar este conocimiento, Señor, a los niños que tú, en el nombre de Jesús, amado mío, Antonio, Facebook. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque tú eres bueno, Padre amado. Gracias, Señor. En esta hora te pido por el pueblo tuyo que está allí batallando contra los deseos de su carne, que está, Señor, teniendo batallas, que está teniendo situaciones de enfermedad, situaciones, Señor, difíciles que le impiden, amado mío, concentrarse en ti y buscar tu rostro, Señor.
Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a tener intimidad contigo, Señor. Enséñanos a buscarte de día y de noche, Señor. Permite que podamos acercarnos a ti, Rey eterno. Gracias por un pueblo que ha escuchado, Señor, tu voz en esta hora. Gracias porque me hablaste a mí. Gracias porque hablaste a tu pueblo, Señor. Amamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, Rey. Te damos la gloria, te damos la honra, el poder, la alabanza y el honor, amado mío. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Rey eterno.